a dividir también en paquetes musculares anteriores y posteriores. Anteriores tendremos al pectoral mayor, al pectoral menor, al cerrato anterior. ¿Recuerdan dónde se insertaba el cerrato anterior? En el primer y el segundo. La primera era escalera, y a partir de la segunda venían las inserciones para el cerrato anterior. El cerrato posterior superior, el cerrato posterior inferior, los elevadores de las costillas. Ten en cuenta que el cerrato posterior, superior, inferior, los elevadores de las costillas son ya músculos de la pared posterior del tórax. Aquí un grupo de músculos que son bastante importantes, ¿no? Y aquí tenemos que ver a los intercostales, ¿no? Donde tendremos intercostales externos, intercostales internos y los íntimos. Entre la capa interna y la íntima, en este espacio se va a ubicar todo el paquete neurovascular intercostal, la vena, la arteria y el nervio intercostal. Tenemos los músculos intercostales internos y los íntimos. Además, los subcostales, los transversos del tórax. Y acá tenemos un cuadro de resumen de los músculos que participan en esta zona de acá. Acá con su origen, su inserción y su inervación. Aquí lo que quiero que más o menos un poco dar la duda, porque esto sí lo encontré en dos partes de la literatura, es que los cerratos posteriores, superiores e inferiores, que según sus inserciones tradicionalmente se creía que participaban elevando y descendiendo costillas, también se les ha encontrado una función de propiocepción, ¿no? Entonces, ¿qué es la propiocepción? La ubicación que tú le das a tu espacio. ¿Cómo? Cuando ubicamos, por ejemplo, si nos sentamos, sabemos que nos sentaron o así. ¿Ya? Es que la propiocepción, eso lo haces en estructura y función 1, ¿no? Por ejemplo, cuando mueves digamos, un brazo y tú sabes que estás moviendo. Cuando te toca, por ejemplo, acá, saber identificar dónde te Es el movimiento autopercibido, ¿no? Es la sensación autopercibida, ¿no? Un movimiento articular, la percepción del tacto y el movimiento, ¿no? Te da una ubicación espacial, ¿no? Es como que tu cuerpo encontrara por GPS el lugar donde estaba generándose el movimiento, ¿no? Tu movimiento espacial. Entonces, y además de eso también está relacionado con la percepción del dolor. Entonces, estos músculos se sospecha participarían en todo ese proceso. Cuando hablamos de la irrigación de la pared torácica, vamos a dividirlo en dos. Igual, posterior y anterior, ¿sí? Posterior, por las ramas de la aorta torácica descendente, las intercostales posteriores. Estas van a dar ramas posteriores. Por delante vamos a tener a la arteria torácica interna. La arteria torácica interna es rama de la subclavia. Es rama de la subclavia. Entonces, lo volvemos a dividir. Las intercostales posteriores son ramas de las intercostales supremas y estas a su vez parten de la aorta torácica descendente. Mientras que las anteriores parten de la torácica interna y la torácica interna parte de la subclavia. Pues ahí tenemos el camino que sigue la arteria torácica interna, la arteria torácica superior, la arteria subcostal, la torácica posterior. Y aquí este cuadro donde se resume lo que has estado mencionando. Las intercostales posteriores, rama de las intercostales supremas, rama de la aorta torácica. Las intercostales anteriores son ramas de la torácica interna y la torácica interna es rama de la subclavia.
Mientras que las arterias subcostales nacen directamente de la aorta torácica. Entonces, ya lo tienen claro, se les digo, ¿no? Luego esquematice la irrigación de la pared torácica, ¿no? Solamente podrán dividirlo, ¿no? Pared anterior, pared posterior. Posterior, aorta torácica descendente, derecha. ¿Qué rama bota la aorta torácica descendente? La arteria intercostal suprema, y esta a su vez bota la arteria intercostal posterior. Mientras que en la pared anterior será la arteria subclavia a la torácica interna, y la torácica interna a las arterias intercostales anteriores. ¿Sí? ¿Se entiende el camino? No sé si yo probaré. Lo subo acá, lo subo acá. Vamos a dividirlo así: anterior y posterior. ¿Correcto? Anterior, ¿de qué rama depende? ¿Dónde nace todo? Sería aorta. En la subclavia. Anterior. ¿Sí? La subclavia, ¿qué rama nos va a dar? Torácica interna. La torácica Interna. interna. La torácica interna, ¿qué rama nos va a dar? Intercostales anteriores. Mientras que en la posterior todo vendrá de dónde? De la torácica descendente. De la aorta torácica. ¿Y esta qué rama nos dará? Intercostales posteriores. Pero no solo la aorta torácica, pues son las únicas ramas que nos dan. También nos va a dar las subcostales. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una forma de esquematizarlo, ¿no? ¿Cuál es la línea de origen y las subramas que se van a originar para irrigar la pared? ¿Sí? ¿Se entendió? Son 4 puntos. Entonces, ahora, cuando hablamos de drenaje venoso, tenemos las venas intercostales anteriores que van a drenar en la vena torácica interna. Y esta vena torácica interna terminará en el tronco, ¿no?, de la vena brachiocefálica, y esta a su vez terminará en la vena cava superior. Mientras que las venas intercostales posteriores terminarán drenando en el sistema de ácidos y hemiácidos. Aquí tenemos las venas intercostales posteriores, las venas subcostales, la torácica interna, las torácicas laterales, intercostales posteriores. Aquí tenemos el sistema de ácidos y hemiácidos. Ustedes ven esto, está bastante pegado a los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Va por dentro. Entonces, esto te va a botar o va a recibir la sangre de las venas intercostales posteriores. Tanto el ácido como el sistema hemiácidos al final terminan drenando todo en la cava superior. ¿Sí? Si hablamos de inervación, para inervación tenemos que tener en cuenta que hay dos vías: la somática sensorial y la somática motora. Sensorial, las fibras van hacia la parte más externa, la piel. Y la somática motora va al músculo estriado. ¿Se despierta? Entonces, esta distribución que tiene somática sensorial hizo de que luego los anatomistas o los investigadores lo dividieran en dermatomas. Estos dermatomas son la relación, cómo se expresan ciertas zonas de la piel en relación a las raíces nerviosas. ¿Sí? De todas estas raíces nerviosas, los más resaltantes son los puntos de referencia, los que más utilizamos en el quehacer habitual. Punto de referencia 1 es el dermatoma T4, que está a nivel de la mamila, ¿no?, del pezón, y el T10, que está a nivel del ombligo. ¿Por qué creen o para qué creen esto que nos sirva? Enrique.
¿Para qué nos podría servir este conocimiento de los dermatomas? Este conocimiento para conocer principalmente en dónde podría haber una afección nerviosa, Ya, para ubicar, para ubicar. tener ubicación. ¿Qué más? Mira, Los dermatomas también ayudaron para nosotros conocer las ramas, así como que la rama del nervio tal, que parte inerva. a eso se le llama dar nivel. Entonces, cuando el neurólogo o el médico en general desea establecer hasta qué nivel llega la lesión neurológica, sea una enfermedad neurológica degenerativa o un trauma, neurológica degenerativa, ¿no? La más conocida es Guillain-Barré, ¿no? Que cada cierto tiempo aumenta en casos, o cuando existen traumas de columna vertebral, ¿no? Las vértebro-medulares, que es lo que más frecuente veo yo, uno trata de establecer el nivel sensitivo. ¿Cómo establecemos el nivel sensitivo? A través de estimularle dolor al paciente, entonces con una agujita lo va pinchando y va estableciendo hasta dónde percibe el paciente el dolor y dónde deja de percibirlo. Si el paciente lo deja de percibir el dolor a nivel de T4, así como está alterado la sensibilidad externa, la parte sensorial, también tengo que entender que puede estar alterado la función motora. ¿Qué implicaría eso? Que pueden estar afectados los nervios que van a generar movimiento a los músculos respiratorios y accesorios, incluido el diafragma. Entonces probablemente esté frente a un paciente que a corto plazo va a necesitar ventilación mecánica, porque en cualquier momento va a paralizar los músculos respiratorios y literalmente va a ahogarse despierto, sin poder hacer nada. Entonces, a veces eso pasa, ¿no? Normalmente, sobre todo en el caso mío, en la parte quirúrgica, en emergencia, recibo un accidente de tránsito, lo más común es el minuto lineal, con lesiones cervicales. Lo primero que uno establece es nivel sensitivo. El nivel sensitivo te va a marcar el pronóstico, sobre todo respiratorio y cardiovascular. Porque muchas veces los traumas vertebromedulares tienen un nivel sensitivo bajo. En el peor de los casos, probablemente va a tener una vejiga neumogénica, no va a controlar las esfínteres, probablemente tenga paraparesias o paraplegias, ¿no? Los miembros inferiores sean los afectados, ¿no? Pero la vía respiratoria y cardiovascular va a estar indemne. Pero si este nivel sensitivo es mucho más alto, ahí sí nos llama la atención, ¿no? Sí, nos preocupa. Porque si es alto, quiere decir que ese paciente está en camino a una falla respiratoria, ¿no? Por parálisis de la musculatura respiratoria, ¿no? Es alguien que incluso a temprano ingreso ya debemos estarlo sedando e intubando para colocar la máquina de ventilación mecánica, porque va a requerir apoyo ventilatorio. Entonces, esa es una de las cosas para las cuales sirve conocer estos niveles de los dermatomas. Y la inervación de la pared torácica, ¿de dónde va a partir? Parte del plexo braquial. ¿Qué es esto? Parte del plexo braquial. Y el plexo braquial es algo que ustedes lo han estudiado ampliamente cuando han hecho tipo de función en miembro superior. Entonces recuerdan, ¿no?, que del plexo braquial partían ramas principales como el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital. Y aquí también se nombraba un nervio como el nervio torácico largo. César. César, ¿de qué raíces se va a formar el nervio torácico largo? ¿De qué raíces se va a formar el nervio torácico largo? Juan Salazar. Del plexo braquial. ¿Pero de qué raíz del plexo braquial?
Recuerda que el plexo braquial se va a conformar de raíces de C1 a C7, ¿cierto? ¿Cuáles de esas las tomas? C4. Liliana. ¿Liliana? Sí. ¿Recuerdas? Se forma de C5, C7. Ahora, no es el único nervio que se origina en el plexo braquial y que va a tener acción sobre lo que viene a ser la pared torácica. También participan el pectoral medial y el pectoral lateral, cuyas ramas o raíces provienen también van a ser de C5 a C7 o el lateral que participa de C7 a 1. Pues acá tenemos cómo se va a dar la distribución de los nervios intercostales que van a partir del torácico largo. El nervio subcostal, cómo ingresa ahí el plexo braquial, ¿no? Como el plexo braquial hace su recorrido para luego dividirse en lo que van a ser las ramas principales para el miembro superior, pero en el trayecto va dejando ramas. Este es el torácico largo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el torácico largo, tenemos el pectoral lateral y el pectoral medial. Entonces acá tenemos toda la relación de cómo participan tanto las venas, arterias y los nervios, y aquí lo que les mencionaba en cuanto al plexo braquial, ¿no? El nervio torácico largo de C5 a C7, el pectoral lateral de C5 a C7 y el pectoral medial de C7 a T1. Ahí está, dice 8, C7 a T1. Entonces, aquí, recuerden estas estructuras, normalmente cuando hemos hablado de la irrigación, del drenaje venoso, la inervación, hablamos siempre de las ramas intercostales, ¿no? Siempre mencionamos a las ramas intercostales. Entonces, estas ramas intercostales, normalmente este paquete, básculo, ¿no? Vena, arteria y nervio,